Pues ya se habían frenado, apagado, apaciguado todas estas retóricas sobre una inminente guerra nuclear. Sin embargo, han vuelto a surgir a partir de que en Estados Unidos, Europa y la OTAN impusieron precios, digo, un tope de precios a el crudo ruso. Y bueno, Rusia empezó a advertir que una medida de este tipo, en donde, bueno, se le está afectando directamente el activo, y nada que ver con el tema de Ucrania, no estamos hablando de un enfrentamiento ahí, sino es algo mundial, algo que afecta un país a otro país, podría devenir en un conflicto nuclear. Así le empezó a decir otra vez los rusos, que este tema, esta guerra por el petróleo, por así decirlo, podría acabar en, bueno, ahora sí, ¿no? Sacar las armas nucleares. Incluso Rusia ha empezado, el propio Putin, a decir cómo sería un ataque nuclear, ¿no? De respuesta por parte de Rusia, si es que eventualmente o algún día, porque eso también es lo que han soñado en gran medida los estadounidenses, los europeos y los ucranianos, pues estalla una bomba nuclear en Rusia. Bueno, ¿cuál sería la respuesta? ¿De qué nivel? ¿Hasta qué hasta dónde estarían dispuestos a llegar los rusos, ¿no? Entonces, otra vez empiezan a hablar sobre este tema, porque bueno, es un debate permanente, ahorita más, porque ya también el mundo se olvidó de las tragedias que significó la Segunda Guerra Mundial con los ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y bueno, muchos creen que la guerra nuclear es algo así como que muy fácil, muy sencillo, pero la verdad es que son verdaderas tragedias. Y bueno, sin embargo, Rusia vuelve a advertir que ellos tienen un gran armamento nuclear, ¿no? Muy superior incluso a los estadounidenses, y que bueno, si peligra su existencia como país, claro que estarán dispuestos a usarlo. Bueno, esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nachi? Bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. El presidente ruso Vladimir Putin finalmente ha contado este fin de semana sobre los objetivos que tiene de la teoría de un ataque nuclear de respuesta y en qué se distingue la del primer ataque que se realizó cuando iniciaba este conflicto militar contra Ucrania a la estrategia adoptada por Estados Unidos, porque hay una enorme diferencia de lo que ha hecho Estados Unidos, literalmente invadiendo territorios como Afganistán, Vietnam y todas las guerras que ha creado este país, o en el otro lado, pues Rusia, que entró a Ucrania literalmente para proteger y defender a ciudadanos que le estaban pidiendo a gritos su ayuda. Cuando el sistema de alerta de misiles detecta lanzamientos de misiles hacia Rusia, comienza rápidamente la respuesta. Cientos de nuestros misiles se ven en el aire partiendo de nuestro lado. Cientos. Es imposible detenerlos. Esto es lo que describió el mandatario ruso en una rueda de prensa tras una cumbre con los líderes de la Unión Económica Euroasiática en Bishkek. De hecho, vamos a ver qué fue lo que dijo Vladimir Putin, cómo describió estos hechos y sobre todo porque habla hasta cierto punto de detalles de lo que podría ser un ataque nuclear en general. Если уж и говорить об этом обезоруживающем ударе, то, может быть, подумать о том, чтобы взять на вооружение наработки наших американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности. Мы просто думаем над этим. Никто же не стесняется, когда говорит об этом вслух в предыдущие времена и годы. Это первое. Второе. Вот в Штатах есть теория, даже практика, у них в стратегии, в документах это прописано, превентивный удар. У нас нет. У нас же ответ в нашей стратегии сформулирован ответ на встречный удар. Ну, ничего здесь секретов-то нет никаких. Что такое ответ на встречный? Ответ на встречный. То есть в ответ. Это как наша система СПРН, система предупреждения о ракетном нападении, фиксирует старты ракет в направлении территории Российской Федерации. Фиксирует. Старты произошли. Потом начинается ответ. Вот мы же регулярно проводим учения наших ядерных сил. Вы же видите, это все мы не скрываем. Мы информируем, как и положено, по нашим договорам со всеми ядерными странами, США. Мы информируем партнеров о том, что мы такое учение проводим. Они тоже делают все то же самое. Я вас уверяю, после того, как СПРН получает сигнал о ракетном нападении, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни наших ракет. Остановить их невозможно. Но это все-таки ответный.
De igual forma recalcó que tal escenario es solo una respuesta, lo que significa que el impacto de ojivas en el territorio de la Federación Rusa es inevitable. Caerán de todos modos. La verdad es que no quedará nada del enemigo porque es imposible interceptar cientos de misiles y este es un factor solo disuasorio. No quiere decir que no tenga más atrás de él. El presidente recalcó que si su enemigo cree que es posible utilizar la teoría del primer golpe, esto nos hace reflexionar sobre las amenazas que nos plantea esas ideas, sobre todo porque prácticamente podrían impulsar a una guerra en general solo por lanzar primero. Decir, si nosotros lanzamos primero un misil, una bomba nuclear a Rusia, quiere decir que su infraestructura quedará dañada, su equipo como tal, sus líderes podrían incluso hacerlo. Sin embargo, habrá una respuesta como tal. Lo vimos ahora de forma muy tajante después de este atentado en Crimea. Cuando hubo las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, pues finalmente no había como tal culpables o a quién señalar de que fuera la persona intelectual o que planeara todo esto. Hubo unos rumores o pequeños detalles guiando la sospecha hacia el Reino Unido, pero finalmente no hubo una persona señalada, a diferencia del ataque al puente de Crimea, calificado como un atentado terrorista al cual nadie señaló ni dijo nada. Ninguno de los países de la Unión Europea ni Estados Unidos hablaron acerca de este literal atentado terrorista en el puente de Crimea. Pero todos hablan de la respuesta que dio Vladimir Putin, porque fue muy tajante. Sí, nos golpearon primero en el puente, pero al responder, Vladimir Putin acabó con prácticamente todas las plantas de energía eléctrica de Ucrania o de esa zona ucraniana que no está como tal en el conflicto, pero fueron directos a ese tipo de ubicaciones, las plantas de energía, y haciendo énfasis en no llegar a ninguna de las zonas civiles. Pero a diferencia de Ucrania, que no pudo como tal responder o protegerse de este tipo de ataques, lo único que sabían era, ya llegó la bomba, empezaban a sonar las alarmas y listo, caía. O incluso ni siquiera sonaban y ya simple y sencillamente había caído una bomba cerca. Y es que este tema del uso de armas nucleares ha estado en boca de diversos políticos y medios de comunicación occidentales desde el inicio del conflicto en Ucrania. A finales del mes de octubre, el presidente Vladimir Putin incluso aseguró que no tiene sentido que su país lleve a cabo un ataque nuclear en Ucrania y que el actual alboroto que están haciendo sobre las supuestas amenazas nucleares por parte de Rusia son solo algo primitivas con los que Occidente trata de buscar argumentos adicionales para la confrontación, usando esta tesis para impedir que otros países cooperen con Moscú, acusándolo de querer impulsar esta guerra nuclear, cuando el propio mandatario ruso dijo: nosotros no vamos a lanzar ningún misil nuclear. Obviamente nos defenderemos, pero el primer golpe no lo vamos a dar nosotros. Eso fue muy tajante incluso desde aproximadamente en septiembre, octubre, cuando estaba sonando mucho este asunto de que ya las cosas se iban a complicar, que iba a empezar la Tercera Guerra Mundial con bombas y que todo iba a enloquecer. Pues finalmente eso no ocurrió porque no es la intención que tiene Rusia como tal de utilizar este tipo de armas. Las poseen, sí, como método de seguridad o de persuasión, que otro país, como en el caso de Estados Unidos, sepa que Rusia tiene ojivas nucleares y que si lo atacan, él va a responder. Pero ya lo ha dicho, él no tiene la intención de lanzar una ojiva nuclear a Ucrania que finalmente se cobraría la vida de civiles. No es la intención de Rusia, pero sí lo es de las personas que están en contra de él.
Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.